Estamos en tu nueva versión, creado por Iván Velázquez. Este episodio es la continuación de la segunda temporada. Y, para quien se hunde por primera vez, de verdad le recomendamos escuchar los episodios previos. Hablamos de liderazgo interno, de identidad, de toma de decisiones. Lo que vamos a conversar hoy, pues, se apoya directamente en esas bases y va a cobrar mucho más sentido con ese contexto. Hoy entramos en uno de los momentos más cruciales y, siendo honestos, menos glamurosos del cambio personal. No hablaremos de motivación pasajera, no hablaremos de frases inspiradoras, hablaremos de algo mucho más real, el liderazgo que se necesita cuando ya tomaste la decisión, pero la emoción baja. Y ese es el verdadero campo de juego, porque la idea de estar perpetuamente motivado es una fantasía, es algo que nos vende la cultura del desarrollo personal rápido. El verdadero desafío no es cómo generar motivación, sino, cómo avanzas cuando esa motivación inevitablemente desaparece. Claro. Es justo en ese punto donde el concepto de liderazgo interno deja de ser una teoría bonita. Se convierte en una herramienta de supervivencia, digamos. Es el momento en que una decisión demuestra si estaba construida sobre arena o sobre roca. Vamos a desglosar eso porque creo que todo el mundo ha sentido esta caída. Hay un patrón casi universal, ¿no? Una curva emocional que sigue a cualquier decisión importante. Al principio hay una explosión de energía, se siente claridad, propósito, a veces un enorme alivio por haber elegido un camino. Y pensamos, listo, lo más difícil ya pasó. Ajá, la luna de miel. Exacto, pero esa luna de miel tiene fecha de vencimiento. A los pocos días, o quizás semanas, esa claridad se nubla y, bueno, aterriza la realidad. Y aterrija de forma bastante brusca, además. Esa realidad se manifiesta como cansancio, como duda, como una profunda incomodidad. De repente, lo que parecía una aventura emocionante se convierte en una tarea. En una obligación. Sí, es el punto exacto donde el brillo de la novedad se extingue. Y aquí, justo aquí, es donde la mayoría de la gente comete un error de interpretación garrafal. Interpretan esa caída como una señal de que algo anda mal con la decisión, ¿cierto? Totalmente. Se activa como una voz de alarma interna que dice, si esto fuera lo correcto para mí, debería seguir sintiéndome inspirado, debería ser más fácil. Se toma el bajón emocional como una prueba irrefutable de que se ha elegido el camino equivocado. Exactamente. Se confunde la ausencia de euforia con la presencia de un error. Pero esa caída emocional no es una anomalía. Es una etapa programada del proceso. O sea, es normal que pase. Es que tiene que pasar. No significa que la decisión fue incorrecta. De hecho, a menudo significa lo contrario. Significa que hemos superado la fase inicial, que es energéticamente barata porque se alimenta de la novedad, y estamos entrando en la fase de la constancia. La caída emocional no es una barrera, es la puerta de entrada al trabajo real donde ocurre la transformación. Y eso nos lleva a la trampa principal en la que caemos casi todos, la dependencia emocional. La creencia, a veces inconsciente, de que para sostener una acción en el tiempo necesitamos sentirnos bien, inspirados o con ganas. Sí. Basamos todo el plan en una emoción, que por su propia naturaleza es inestable y fluctuante. Es como construir una casa sobre un río. Es una trampa increíblemente seductora, porque nos absuelva de responsabilidad. Si el combustible es la emoción, en el momento en que el tanque se vacía, pues tenemos la excusa perfecta para detenernos. Claro, no es mi culpa. La lógica interna es impecable. No tengo ganas, por lo tanto, no puedo actuar. Y así, proyectos, hábitos, cambios que podrían transformar una vida se quedan varados en la primera curva. En el primer día nublado. Justo ahí. Y nos sentimos justificados en nuestro abandono. Pero lo interesante es que este modelo no es sostenible en ninguna área seria de la vida. Nadie espera que un cirujano tenga ganas de operar para entrar al quirófano, o que un piloto sienta inspiración para hacer los chequeos de seguridad. No, claro. Se asume que actúan basados en el compromiso, en el procedimiento, no en el estado de ánimo. ¿Por qué en nuestra vida personal sí le damos tanto poder al sentimiento del momento? Pues porque en nuestra vida personal no solemos tener estructuras externas que nos obliguen. El liderazgo interno consiste precisamente en construir esa estructura dentro de uno mismo y ofrece una alternativa radical. La acción no depende de cómo me siento, depende de la decisión que tomé. El ancla no es el sentimiento. No,
El sentimiento es un barco a la deriva. El ancla es el compromiso, la claridad con la que se tomó esa decisión en un momento de lucidez. Te apoyas en la estructura, no en el impulso. Me parece un cambio de paradigma muy potente. Si aceptamos esto, entonces la emoción que baja deja de ser un enemigo a vencer. Se convierte en otra cosa. Se convierte en información. Exacto. Pero si es información, la pregunta clave es, ¿qué nos está diciendo realmente esa falta de ganas? ¿Cuál es el mensaje que trae? Trae un mensaje valiosísimo si sabemos escucharlo. Primero nos está diciendo, atención, estás haciendo algo nuevo. Estás saliendo de tus patrones automáticos de la zona de confort. Ajá. Segundo, nos informa que estamos atravesando una incomodidad real, y esa fricción es casi siempre la condición necesaria para el crecimiento. No hay fortalecimiento muscular sin resistencia. Es cierto. Y tercero, nos confirma que seguimos en el camino, no que nos hemos perdido. El verdadero problema no es sentir desgano. El problema es interpretar ese desgano como una orden de retirada. Es una diferencia sutil pero fundamental. Es como si el cerebro, buscando la eficiencia energética, nos dijera, oye, esto consume muchos recursos, volvamos a lo conocido que es más fácil. Sí, totalmente. Y nosotros lo tradujéramos como, esto es incorrecto, abandona la misión. Si la emoción no puede ser la guía porque es demasiado volátil, ¿a qué nos aferramos en esos momentos de duda? ¿Cuál es esa ancla de la que hablabas? El ancla es la identidad. Es el único elemento lo suficientemente estable como para resistir la tormenta de las emociones diarias. Cuando la motivación falla, una persona que depende de la emoción se pregunta, ¿tengo ganas de hacer esto hoy? Y esa pregunta es una trampa mortal, porque en los días difíciles, la respuesta honesta casi siempre será no. Siempre. Es una pregunta que nos deje completamente vulnerables al estado de ánimo, al clima, a si dormimos bien o mal. Es invitar al caos a tomar el control. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hace a alguien que ejerce su liderazgo interno? Se hace una pregunta que opera en un nivel completamente diferente. No pregunta por el sentir, pregunta por el ser. La pregunta es, ¿hacer esto hoy sigue alineado con la persona que estoy eligiendo ser? ¡Wow! Fíjate cómo esta pregunta cambia todo el marco. Desplaza el poder del sentimiento momentáneo a la visión a largo plazo. Ya no se trata de si me apetece, se trata de si me construye. La identidad como faro tiene todo el sentido, porque las emociones son olas, suben y bajan sin control, pero la identidad, esa elección consciente de quiénes queremos ser, puede ser una roca. Aún así, en esos momentos de bajón, el diálogo interno puede ser brutal. Aparecen unas voces muy persuasivas que intentan sabotearnos. Son voces casi universales, parte del software humano. Son las voces de la justificación, expertas en crear narrativas lógicas para abandonar. Las conocemos bien. Claro, son frases como, en realidad esto no es tan importante. O la clásica, mañana empiezo, hoy estoy muy cansado. Esa es la número 1, sí. O esa que es muy sutil, voy a hacer una pausa para recuperar la motivación. Una pausa que claro se vuelve permanente. Ajá. O la que racionaliza el abandono. Quizás me equivoqué de objetivo. No era para mí. Exacto. Esas son las voces, y aquí viene un punto clave del liderazgo interno. No se trata de una lucha titánica para silenciar esas voces. Eso es agotador e inútil, siempre volverán. El liderazgo consiste en algo más sofisticado. ¿En qué? En reconocerlas, casi como si les dijeras hola, ya te conozco, escucharlas sin creer que son la verdad absoluta, y luego, conscientemente, decidir no obedecerlas. Es desarrollar la capacidad de responderse a uno mismo con una claridad inquebrantable. ¿Y cómo suena esa respuesta interna? O sea, ¿qué se dice a sí misma esa persona para neutralizar el sabotaje? Algo muy simple pero que lo cambia todo. La respuesta es, entiendo que no tenga ganas. Acepto este sentimiento, pero no necesito sentir ganas para cumplir con lo que decidí. ¡Qué potente! Es la declaración de independencia de la tiranía de la emoción. Es la disociación consciente entre sentimiento y acción. Significa entender que puedo sentirme de una manera y actuar de otra. Llevémoslo a un ejemplo práctico para que quede grabado. Pensemos en alguien que decide empezar a escribir un libro. Los primeros días son pura magia. Las ideas fluyen, la emoción es altísima, se imagina la portada, el éxito,
Pero la tercera semana se sienta frente a la página en blanco, está cansado del trabajo y la inspiración, pues no aparece. Ese es el momento de la verdad. La persona que depende de la emoción cierra el portátil y dice, hoy no estoy inspirado, no vale la pena forzarlo. Ajá. La persona que ejerce su liderazgo interno se dice, me siento agotado y sin ideas, lo acepto. Mi compromiso de hoy es escribir 200 palabras, no una obra maestra. Y escribe. Y escribe esas 200 palabras, aunque sean mediocres. En esa encrucijada, no abandona a quien tomó la decisión equivocada, abandona a quien esperaba que el sentimiento de la primera semana durara para siempre. Bien, entonces, si el plan no puede ser sentirse motivado, necesitamos un plan B. Necesitamos herramientas, una estructura que nos sostenga cuando la voluntad flaquea. ¿Cuáles serían esas estrategias prácticas para no depender de la emoción? Hay 3 fundamentales que funcionan como un sistema de apoyo. La primera es reducir la acción a su acción mínima viable. ¿Qué significa eso? Te tiende a ver la montaña entera. Tengo que escribir un libro entero. Tengo que entrenar por un año. Es abrumador. La estrategia es ignorar la montaña y enfocarse en el siguiente paso. La pregunta no es, ¿puedo sostener esto para siempre? No. La pregunta es, ¿cuál es la acción ridículamente pequeña que puedo hacer hoy para no romper la cadena de coherencia? A veces, en lugar de 1 hora de gimnasio, son 5 minutos de estiramientos. Claro. La clave no es la intensidad, es la consistencia, no romper el hilo. Mantener la coherencia por encima de la perfección. Eso quita muchísima presión. ¿Cuál sería la segunda estrategia? La segunda es formalizar lo que ya mencionamos, el ejercicio activo de separar emoción y acción. Es un músculo mental. Consiste en hacer una pausa, nombrar el sentimiento, ok, estoy sintiendo pereza, y luego tomar una decisión consciente de actuar a pesar de él. Es entender que los sentimientos son visitantes en nuestra casa, son bienvenidos, pueden sentarse en el sofá, pero no tienen las llaves ni deciden las reglas. Nosotros estamos al mando. Me gusta esa imagen. Te veo, pereza, puedes quedarte un rato, pero ahora tengo que llevar a cabo esta acción. ¿Y la tercera estrategia, cuál sería? La tercera es recordar el motivo identitario, no el motivo emocional. Es un error común intentar recrear el entusiasmo del primer día viendo videos motivacionales o releyendo notas. Eso es un parche temporal. Un impulso corto. Exacto. La estrategia sólida es reconectar con la razón de fondo, con la identidad que se está construyendo. La pregunta no es ¿cómo me sentía de bien cuando empecé?, sino ¿en quién me convierto si sostengo esto un día más, incluso sin ganas? Es volver al porqué profundo, no a la emoción superficial que es efímera. Esto cambia por completo la imagen que tenemos de la constancia. Culturalmente se nos vende como algo épico, ¿no? Vemos montajes de películas con música heroica, gente sudando y superando obstáculos imposibles con una determinación de acero. Sí, como si fuera una batalla. Pero la realidad parece ser mucho menos cinematográfica. Es que la constancia real rara vez es épica. De hecho, la mayor parte del tiempo es silenciosa, repetitiva y, para ser sinceros, un poco aburrida. Ajá. Pero es justo ahí, en la acumulación de cientos de esos días comunes, sin aplausos ni fuegos artificiales, donde se forja el cambio real. La transformación no ocurre en los picos de euforia, ocurre en los valles de la rutina disciplinada. Y en esos valles, el compañero de viaje constante es el cansancio. Es muy fácil interpretar estoy cansado como estoy fallando o esto no es para mí. ¿Cómo podemos reinterpretar esa sensación para que no nos paralice? Esa es una de las reinterpretaciones más poderosas que podemos hacer. El cansancio no es sinónimo de fracaso. A menudo significa exactamente lo contrario. Significa que estamos usando nuevos recursos, que estamos estirando nuestros límites, que estamos construyendo nueva capacidad neuronal y física. Interesante. El liderazgo interno aprende a escuchar el cansancio no como una sentencia de muerte, sino como un dato en el tablero de control. Es una señal para ajustar, quizá para simplificar la acción de ese día o para asegurarse de descansar mejor, pero nunca es una orden para abandonar la ruta. Al final, si pudiéramos destilar todo esto en una sola idea, sería esta. No todas las decisiones se sostienen con ganas. De hecho, las que más nos transforman rara vez lo hacen de forma sostenida. Se sostienen con claridad,
con compromiso y con una estructura inteligente. Y eso no es ser un robot rígido e inflexible. Eso, en su forma más pura, es liderazgo interno. Cuando la emoción baja, vuelve a tu identidad. Ajusta la acción a su mínima expresión corriente y sigue adelante, un día a la vez. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Esto fue Tu Nueva Versión por Iván Velázquez. En el próximo episodio vamos a abordar una pregunta crucial. ¿Qué hacer cuando, a pesar de todo, te desvías del camino? Hablaremos de cómo volver a empezar, una habilidad fundamental, y cómo hacerlo sin caer en la trampa del castigo o la culpa. Los esperamos.